Muy buenas tardes con todos ustedes. Yo soy el doctor Hugo Cedrón y para mí es un placer poder acompañarlos en este encuentro latinoamericano de cápsula endoscópica y agradezco la invitación a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Y el tema del cual voy a tratar hoy día se llama ¿Cuándo explorar a fondo la enfermedad celíaca? ¿Tiene algún rol la cápsula y la enteroscopía? No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Lo primero es, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, generalizada, que caracteriza por inflamación crónica y atrofia de la mucosa del intestino delgado, causada por la exposición al gluten en personas genéticamente predispuestas, y esto es muy importante. También lo podemos llamar sprue celíaco o enteropatía sensible al gluten. Es muy importante reconocer que solamente un pequeño porcentaje de personas son realmente los celíacos completamente diagnosticados. Y tenemos un gran grupo de celíacos, por eso el ejemplo del iceberg, que son celíacos no diagnosticados y que vamos a ver con manifestaciones atípicas o complicaciones en el tiempo. Es muy importante tanto evitar tanto el sobrediagnóstico como el infradiagnóstico. ¿Y cuál es el menú del día que tenemos hoy? Primero, vamos a hablar un poco de epidemiología, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico en el 2024 y fundamentalmente el tema del tratamiento, que como sabemos es la dieta libre al gluten y qué hacer cuando esta falla. Lo primero en epidemiología es, la enfermedad celíaca afecta a cualquier grupo de edad. La relación hombre-mujer es 1 a 2. 70% de los casos son diagnosticados en edades superiores a los 20 años. La prevalencia en los países occidentales es cercana al 1%. Inicialmente se consideraba que era una enfermedad que solamente afectaba a gente caucásica en Europa y Norteamérica. Sin embargo, ahora se han encontrado prevalencias similares en casi todos los países. Esto es el mapa que tenemos en torno a la enfermedad celíaca y lo que podemos saber es que en nuestros países, Perú, Colombia, Ecuador, tenemos una baja incidencia, ¿no? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil y Argentina. Claro que nos faltan estudios epidemiológicos y eso está muy claro, ¿no? Si lo relacionamos al consumo per cápita de trigo, vemos cierto grado de relación, más no una relación directa, lo cual habla de lo importante de la predisposición genética. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad celíaca? No existe una prueba 100% definitiva y eso es lo importante del tema. Nosotros tenemos que armar pedazos y hacer un rompecabezas diagnóstico. Un cuadro clínico compatible, una serología apropiada, una biopsia característica, una respuesta clínica a una dieta libre de gluten son los que terminan haciendo el cuadro o terminan haciendo el diagnóstico de enfermedad celíaca. Tenemos lo que es la regla de 4 de 5. Síntomas típicos, diarrea con cuadro malabsortivo, anticuerpos positivos, especialmente la antitransglutaminasa tisular IgA. La genética, donde tenemos fundamentalmente a dos marcadores, el HLA-DQ2 y el HLA-DQ8, debemos acordarnos que estos tienen un muy buen valor predictivo negativo, es decir, si el paciente no lo tiene, es muy poco probable que tenga celiaquía, casi con un 99% de valor predictivo negativo. Pero el tenerlo no implica la enfermedad, porque como les dije, muchos pacientes tienen la genética, pero nunca van a desarrollar la enfermedad en su vida. El daño intestinal, que se expresa por la atrofia vellosa y la presencia de linfocitos intraepiteliales, y la respuesta clínica a la dieta libre de gluten. Pero para hacer el diagnóstico hay una cosa muy importante. El paciente debe estar ingiriendo gluten. Si ustedes revalúan un paciente y en ese momento está haciendo dieta libre de gluten, no esperen que la mayoría de pruebas salgan positivas, ¿no? La genética no va a cambiar, pero muchas sí lo pueden hacer. Entonces, el tiempo siempre va a ser el mejor indicador. ¿Qué es lo que tenemos en relación a la endoscopía y a la anatomía patológica? Lo típico es ver esto, hacer una endoscopía, entrar al duodeno y ver aplanamiento de vellosidades y scalloping, como vemos en estas dos figuras, ¿no? Y la biopsia típica, dependiendo de la severidad del compromiso de la enfermedad celíaca, va a ser aplanamiento de vellosidades, hiperplasia de criptas, incremento de linfocitos e incremento del infiltrado inflamatorio crónico de la lámina propia.
Sin embargo, debemos acordarnos lo siguiente. El patrón de compromiso no necesariamente es homogéneo. Estamos acostumbrados a que una endoscopía nos pueda dar una biopsia clara. Sin embargo, se tienen que tomar en múltiples focos porque no va a ser regular. Y en segundo lugar, existen compromisos fuera del alcance del endoscopio, como vemos en el tipo A y en el tipo C, donde hay bastante compromiso fuera del alcance de un endoscopio regular, es decir, un compromiso parchado. En la actualidad, el único tratamiento aceptado para la enfermedad celíaca es la dieta libre de gluten. Sin embargo, la curación mucosa a pesar de la dieta libre de gluten no es completa. 43% de pacientes con celiaquía luego de 2 años persisten con atrofia de vellosidades. Y si elevamos la edad y solo consideramos a mayores de 70, casi 60% continúan con algún grado de daño en la biopsia. Es difícil tener una dieta libre de gluten. 40% de personas reportan exposiciones sin intención ante el gluten y solamente 29 no reportan este tipo de exposición en ningún momento. La causa más común de no respuesta de la enfermedad celíaca, acuérdense, siempre va a ser la ingesta de gluten accidental, al grado de que algunos fármacos pueden tener gluten y uno tiene que mirar las posologías o las prescripciones para estar seguro. La dieta libre de gluten tiene una mala adherencia. Definitivamente primero, en países como el mío, en Perú, es difícil encontrar dónde comer. A veces uno pide una carta para celíaco y no la va a encontrar. Produce segregación social porque a nosotros nos gusta invitar a comer. El problema es cuando no tenemos que invitarle. Y genera deficiencias nutricionales, es más cara y tiene poco sabor. Entonces, ¿qué hacemos con la enfermedad celíaca que no responde? Es decir, la enfermedad celíaca que continúe con síntomas a pesar de, entre comillas, una dieta libre de gluten. Primero, siempre debemos revisar el diagnóstico. ¿Estaba bien la biopsia? ¿Estaba bien la serología? ¿Tiene genética? ¿De verdad tuvo una dieta libre de gluten? Debemos valorar bien esta herencia. Y eso es tal vez el punto que repitamos varias veces, ¿no? De verdad, hay que hacer cuestionarios, hay que traer una nutricionista especializada, la dieta, ver la serología. La serología después de un tiempo debería negativizar. Realmente estás con una dieta libre de gluten sin contaminantes. Y si no es así, pues debemos valorar otros posibles cuadros o otras variantes de la celiaquía que vamos a discutir ahora. Es diferente hablar de enfermedad celíaca persistente a enfermedad celíaca refractaria. Persistente es el no respondedor, ¿no? Que es de 7 a 30% de los pacientes celíacos. Son pacientes que siguen con síntomas, continúan con daño intestinal, tienen complicaciones a pesar de la dieta libre de gluten, pero la causa más frecuente suele ser la exposición inadvertida o la falta de herencia a la dieta libre de gluten o tener alguna otra enfermedad tipo intestino irritable o una enfermedad de Crohn. En cambio, refractarios son muy pocos. Refractarios 1 a 2%. Y tal vez es importante encontrarlos por la severidad del no hacerlo. Son pacientes que persisten con síntomas y daños más allá de un año a pesar de la dieta libre de gluten, sin ninguna causa aparente, con buena evaluación al medir la adherencia y con mucho daño endoscópico, ¿no? Entonces, en la enfermedad celíaco persistente o no respondedor, como les dije, de 7 a 30%, tiene dolor abdominal, fatiga, diarrea, pero fundamentalmente tiene esto, ¿no? La serología no baja, o sea, tenemos una G-antitransminasa tisular 50% de veces por encima del límite del valor normal, ¿no? Puede haber una respuesta inicial, es decir, que luego de 6 meses no haya ningún cambio en la sintomatología, o secundaria, es decir, primero tuvo una buena respuesta y luego decayó. Y como vemos, si consideramos a todos los pacientes con enfermedad celíaca que no responden, la mayor causa de ello suele ser exposición inadvertida al gluten, por eso debemos ser bastante tercos. Y en verdad, refractaria suele ser 10%, ¿no? Y otras causas, podemos tener un Crohn, un reflujo, una colitis microscópica o un cáncer en otro sitio. Debemos buscar más allá, ¿no? Tal vez la baja de peso es el mejor indicador o el indicador más claro de que algo muy malo está pasando. Si ustedes ven, cuando no hay baja de peso, usualmente el diagnóstico suele ser otra cosa, colitis microscópica, exposición al gluten, intestino irritable, SIBO, etcétera. Pero cuando hay baja de peso, uno debe pensar mucho en, ¿estoy al frente de un SPRU celíaco refractario?
Antes de diagnosticar enfermedad celíaca refractaria, debemos descartar cosas que puedan ser un diagnóstico diferencial claro, ¿no? Enteropatías medicamentosas, por ejemplo, enteropatía por olmesartán o micofenolato, o algunos citotóxicos, enteropatías por inmunodeficiencia común variable, vamos a ver inmunoglobulinas, que nos haya escapado un Crohn, una enteropatía autoinmune o una infección en estos lugares, por ejemplo, en Perú es común tener estrongiloides, giardia o sprue tropical. Y debemos hacer exámenes auxiliares para ello. Debemos hacer pruebas de SIBO, debemos hacer pruebas para enfermedad inflamatoria, pero vamos a centrarnos un poco en nuestro tema de la charla, que es, tenemos anemia, sangre en heces y pérdida de peso. Con una endoscopía normal hay que completar las endoscopías. Colonoscopía para ver colitis mirocópica, biopsias y demás, pero ya deberíamos plantear ver el intestino delgado y ahí es donde tenemos un rol tanto en la cápsula como en la enteroscopía. Enterotomografía, tomografía abdominal, colangioresonancia, videocápsula endoscópica y enteroscopía asistida por balón o dispositivo. Y es así que ante la sospecha de enfermedad celíaca complicada, debemos acordarnos que hasta 40% de las lesiones son inalcanzables por una endoscopía tradicional. La cápsula endoscópica nos va a permitir tener el primer sensor y debemos hacerla en pacientes refractarios o persistentes. Pero no debemos quedarnos solo en la cápsula, porque la cápsula nos va a permitir ver. No debemos confiarnos en la cápsula, porque vamos a ver que también a veces lo que nos puede parecer una celiaquía puede terminar siendo una celiaquía complicada, puede terminar siendo un cáncer, un linfoma, un adenocarcinoma, etcétera. Entonces, debemos completar la cápsula endoscópica con una enteroscopía, ya sea de simple o de doble balón. Y con eso vamos a obtener un aumento marcado en la tasa diagnóstica, ¿no? Podremos encontrar enfermedad celíaca refractaria tipo 1, tipo 2, yeyunitis ulcerativa o cánceres, ¿no? Ya sea adenocarcinomas o linfomas, ¿no? En especial en aquellos pacientes mayores, en aquellos pacientes que tienen signo de alarma, como dije, baja de peso, ahí es muy importante, ¿no? Recordemos nuevamente este cuadro, que lo voy a presentar por una segunda vez. Tenemos mucho compromiso de enfermedad celíaca lejos del alcance del endoscopio, por lo cual deberemos entrar con cápsula y enteroscopía. La cápsula endoscópica nos permite teóricamente examinar todo el intestino delgado. Es mucho más sensible, 8 veces más posibilidad de encontrar atrofia por cápsula que por endoscopía. Para Rondonotti, comparado con la biopsia duodenal, tiene una sensibilidad de 87.5, especificidad de 90.9, un valor predictivo positivo de 96.5 y un valor predictivo negativo de 71.4. Lastimosamente, la cápsula endoscópica no puede tomar biopsias y aquí es importante tomar biopsias. Si ustedes ven daño, deben pensar invadir, no quedarse solamente con la visión de la cápsula, ¿no? Y es muy útil, como les dije, en enfermedad celíaca refractaria o complicada. Podemos ver en la primera imagen, en esta imagen A, un patrón de mosaico. Aquí tenemos nodularidad. Acá tenemos los típicos pliegues con scalloping. Y acá tenemos un scalloping mucho más marcado. Todos signos de enfermedad celíaca por cápsula endoscópica. ¿Y debemos usar alguna marca de cápsula endoscópica en particular? ¿Es mejor usar las de visión axial o las laterales? La verdad es que lo mismo, solo es cuestión de acostumbrarse a mirar, ¿no? Puede ser de una cámara, puede ser de dos cámaras, puede ser de cámaras laterales. Lo importante es saber mirar y saber buscar y entrenarse en cápsula endoscópica, no solamente entrar a ver, ¿no? Entonces, ¿tenemos recomendaciones de cápsula endoscópica de enfermedad celíaca? Sí. Primero, no estamos de acuerdo en hacer cápsula endoscópica a todos los pacientes que diagnosticamos de celiaquía, eso es innecesario. Pero sí podemos usarla en el estudio inicial cuando nos queda alguna duda o el paciente no es posible tomarle una biopsia por alguna razón, no podemos hacer una endoscopía o no quiere hacerlo, podemos valorar de esa forma si hay atrofia o no. Cuando tenemos un diagnóstico equívoco, es decir, tenemos una serología positiva, pero una biopsia que no dice nada, es una buena posibilidad de hacer cápsula. Cuando tenemos una celiaquía con signos de alarma o signos, o signos que no se explican, especialmente si sospechamos enfermedad celíaca refractaria, y es más, si sospechamos de enfermedad refractaria tipo 2. Actualmente no se dice que uno tenga que saber la extensión real de su enfermedad celíaca. Sin embargo, con el tiempo vamos a ver si es importante o no medir esta extensión, o sea, hacer una cápsula endoscópica en todos y fundamentalmente saber si hay una real respuesta al gluten con estudios de control. Y en enfermedad celíaca refractaria tenemos dos tipos. El tipo 1
que es fundamentalmente un fenotipo respondedor lento, hipersensible, cuya sobrevida a 5 años es mayor del 90%, cuya endoscopía es indistinguible de la celiaquía común y corriente, cuya histología es similar a la enfermedad celíaca común y corriente y cuyos fenotipos, y esto es lo más importante, su CD3 y CD8 están presentes y tiene una modalidad de clonalidad policlonal. En cambio, cuando estamos frente a un tipo 2, estamos frente a un tipo que es muy proclive a hacer linfoma, que es muy proclive a ser clonal, que es muy proclive de que debamos hacer más cosas, ¿no? Que vamos, cuya sobrevida va a caer a menos del 50% a 5 años, que se va a presentar con compromiso mucoso, yeyunitis ulcerativa o base de desarrollar linfomas, ¿no? Que tenemos ulceraciones en la histología y que tenemos clonalidad, es monoclonal. Se pierden los CD3 y los CD8 regulares vistos en los estudios de inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, la enfermedad celíaca refractaria de tipo 2 tiene un alto riesgo de linfoma de células T y unitis ulcerativa, y lo más importante, está ubicada de manera distal, es decir, no va a llegar a una endoscopía, por eso es la cápsula de la enteroscopía, ¿no? En estos dos estudios, en el estudio primero de Barrett, ¿no? Lo que podemos ver es que este estudio fue cápsula endoscópica en pacientes con enfermedad celíaca 9, 11 con enfermedad celíaca tipo 1, 18 con enfermedad celíaca refractaria tipo 2 y 45 pacientes sin enfermedad celíaca. Y lo que se ve son atrofia de vellosidades y úlceras distales fueron más comunes en pacientes con enfermedad celíaca. Y que los bajos niveles de albúmina, signo de alarma, correlaciona con la sospecha de enfermedad o con el hallazgo de enfermedad extensa y celiaquía refractaria de tipo 2. En el estudio de Atlas vemos pacientes con enfermedad celíaca que se les hace cápsula endoscópica y vemos ulceraciones y pequeñas erosiones en 18% en pacientes con enfermedad celíaca sin respuesta, en 19% en los controles y 33% en enfermedad celíaca no complicada. ¿Y esto por qué fue? ¿Por qué encontramos estas lesiones? Por algo que quería recalcar rápidamente. No se olviden quitar los AINES. Los AINES pueden confundirlos si hacemos un estudio de cápsula endoscópica en este grupo bajo esas circunstancias. ¿Cuáles son las recomendaciones para enteroscopía en enfermedad celíaca? Bueno, primero, si tenemos unas altas sospechas de celiaquía con biopsias duodenales negativas o un diagnóstico equívoco, es una buena indicación para entrar más profundo y biopsiar. Y segundo, si tenemos una celiaquía con signos de alarma, sospecha de malignidad o enfermedad celíaca refractaria de tipo 2, es una señal de que debemos ingresar más profundo. Acordémonos una cosa muy clara. Si tenemos una cápsula endoscópica patológica, no debemos quedarnos solamente con la cápsula, porque se nos pueden escapar cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un adenocarcinoma de yeyuno, visto por cápsula, esto es una enteroscopía, otra cápsula, otra enteroscopía. Podemos biopsiar y encontrar este tipo de patologías. Igual, si tenemos una yeyunitis ulcerativa, por ejemplo, al principio solo podemos ver esto, pequeñas erosiones y atrofia de vellosidades. A medida que vamos profundizando, ya encontramos las úlceras y profundizamos más, encontramos úlceras más profundas y podemos complementar también, como les dije en algún momento, con una tomografía y ver el engrosamiento de los pliegues. Esto es lo típico de yeyunitis ulcerativa. Acuérdense que cuando tenemos enfermedad celíaca refractaria de tipo 1, su sobrevida es larga y el tratamiento van a ser con corticoides, fundamentalmente budesonida. Cuando tenemos una enfermedad celíaca de tipo 2 con expansión monoclonal, escasez de marcadores, el riesgo de linfoma es extremadamente alto y a veces ya está el linfoma ahí y el tratamiento ya van a ser citorreductores o trasplantes, ¿no? Dependiendo de la respuesta, pero debemos ser mucho más agresivos por el alto porcentaje de malignidad. El linfoma T asociado a enteropatía, como les dije, es muy común en enfermedad celíaca refractaria de tipo 2. Se puede ver en 0,5 a un caso por millón. Eh, se presenta usualmente en pacientes mayores, por eso es un factor de riesgo, y se manifiesta como una recaída y tiene muy poca sobrevida, 13% a 30 meses. En el compromiso, para tener una idea global, si uno hace una cápsula endoscópica una cápsula endoscópica en un paciente con enfermedad celíaca, vemos que la atrofia puede estar presente en cualquier segmento, el duodeno, yeyuno, ilion, o puede ser difusa o parchada.
Uno encuentra mayormente yeyunitis ulcerativa de manera difusa, ¿no? Sobre todo a nivel del yeyuno y a veces en el duodeno, como le digo, compromisos sectoriales. Si uno, en los linfomas usualmente son distales, miren, no se van a ver por una endoscopía convencional, sino tiene que hacer un estudio más profundo. La enfermedad de Crohn también suele ser más profunda. Si uno ve el impacto de la cápsula, es muy importante recalcar lo que les dije. Si uno ve mucha atrofia, no debe quedarse solamente con el diagnóstico de atrofia, sino uno tiene que entrar a biopsiar, entonces tiene que complementar con entero. Que si uno puede ver atrofia, pero la verdad es que correlacionar esa atrofia con la biopsia ocurre en 62,5% de pacientes, ¿no? Aquí tenemos 16 pacientes que se da atrofia confirmada en 10, más de 0 a 1 en 5, y había un linfoma que se nos hubiera pasado porque solo se veía en cápsula como atrofia. Necesitamos biopsiar si hay lesión. Yeyunitis ulcerativa, igual lo vimos en 7 pacientes sospechosos por cápsula endoscópica en ese estudio multicéntrico europeo. En 3 se confirma la yeyunitis ulcerativa, 2 eran crones, 1 linfoma. Entonces estamos hablando que la correlación es 42,9%. En el linfoma en sí, 7 pacientes sospecha de linfoma, 5 confirmados, 71%. Entonces, es importante si uno ve lesiones, confirmarlas. O sea, no quedemos en la época de que solamente vemos y tratamos por lo que ve la cápsula, que podemos perder, como se han dado cuenta, linfomas o complicaciones más severas. La cápsula es un estudio seguro en este grupo de pacientes, no tienes que tenga mayor porcentaje de retención, a menos que haya un tumor, y modifica el manejo en casi 60% de las personas con este tipo de patología refractaria. Para llevar a casa, acordémonos lo siguiente. eh, si tenemos un paciente con enfermedad celíaca que no responde a la dieta libre de gluten, con signos de alarma, fundamentalmente asociados con la absorción o deficiencia de hierro o baja de peso muy marcada, además de la endoscopía, hagámosle una cápsula. Si no hay mayores hallazgos, bueno, sigámoslo y veamos otros factores. Si encontramos atrofia, tenemos que biopsiar, tenemos que entrar a mirar, hagamos enteroscopía, no nos quedemos solamente ahí. Si detectamos daño, igual, enteroscopía, enteroscopía para abordar la atrofia y la lesión focal es muy importante. Bueno, quería un par de segundos invitarlos a reservar la fecha del 28 al 31 de agosto del 2025 en Lima, Perú. Tendremos el Congreso Panamericano, la Semana Panamericana de Enfermedades Digestivas, y será un gusto podernos ver ahí. Gracias.